Seguimos con el último panel, la realidad práctica del derecho animal. Nos acompaña la doctora Gretel Montserrat, de San Francisco, Córdoba, la presidenta de AFADA, Fundación Bioanimales, ya la conocemos, el doctor Martín Escoto, de la materia de Derecho Animal, Asociación Civil de Ayuda a las Aves, Pájaros Caídos. No nos pueden acompañar la doctora Heredia o la Sábal, capaz que llegue en algún momento. La doctora Susana Daskalaski nos dijo que no podía venir, lamentablemente la vamos a extrañar, teníamos muchas ganas de escucharlo. Y bueno, el doctor Mellado sí está presente, ¿no, doctora González? Ay, claro, usted no, bueno, disculpe. Bueno, bueno, doctora Gretel, muchas gracias. Damos inicio. Doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. Se ha hecho larga la jornada hoy. Estamos todos cansados, así que vamos a tratar de hacerla lo más dinámico posible a este último panel. Bueno, como creo que tenemos un poquito más de tiempo, cada uno de nosotros, yo quería hacer referencia un poco o continuar un poquito el debate del panel anterior, ¿no? Porque nosotros, es como que se dio la mirada desde el Ministerio Público Fiscal y nosotros vamos a dar la mirada como abogados litigantes del derecho animal, o sea, que ejercemos el derecho animal. Estaba escuchando al colega, que un poco que se molestó, pero realmente tiene razón en todo lo que dice. Yo la verdad es que si tengo que contarles mi experiencia, lo mío no comienza, digamos, desde que me constituyo como querellante particular. En Córdoba es así, querellante particular, ¿no? Sino que la tarea nuestra como abogados, y creo que a muchos les pasa lo mismo, la comenzamos desde mucho antes. Desde, por ejemplo, iniciar, ¿no es cierto?, el tratar de buscar las pruebas, porque muchas veces, ustedes saben, o bueno, no sé si saben, pero yo tengo una fundación, que es la Fundación Bioanimalis, con la cual, ¿no es cierto?, nos dedicamos a lo que es la lucha de la prevención y sanción de lo que es el maltrato animal. También el Instituto de Derecho Animal, pero que esto ya depende del Colegio de Abogados de San Francisco, pero nosotros como instituto no nos permiten ir más allá de lo académico, o sea, no nos permiten ejercer, ¿no es cierto?, el derecho animal. Entonces, lo que yo he hecho es buscarle la vuelta y es introducir las causas de maltrato animal a través de la Fundación Bioanimalis y que sea al final aceptado por el Instituto de Derecho Animal, también para que los colegas que quieran ejercer este derecho, o sea, no se vean limitados solamente, ¿no es cierto?, al sistema teórico, porque, o sea, mucha teoría pero sin práctica me parece que falta una pata. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la Fundación Bioanimalis, ¿qué hacemos? El gran problema en lo que es las causas de maltrato animal es justamente muchas veces el tema de las pruebas, que los testigos no quieren comprometerse, bueno, ni hablar del tema de la denuncia. Si nosotros tratamos siempre de educar y de comprometer a la gente, pero muchas veces esto no sucede y no podemos dejar un animal que se encuentre en una situación de violencia por el hecho de que no quieran salir de testigos o no quieran realizar la denuncia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desde la Fundación Bioanimalis, los mismos bios son los que se autocrean como testigos o muchas veces son los que van y consiguen las pruebas fotográficas o los videos. Obviamente, esto dependiendo también, ¿no es cierto?, de que se nos permita en el caso concreto. Luego de eso, yo como presidente de la fundación voy a realizar la denuncia. Y ahí comienza todo el derrotero. ¿Por qué hacemos todo esto? Justamente para facilitarle lo que es el material probatorio al Ministerio Público Fiscal. Porque dependiendo del fiscal que nos toque, queremos muchas veces que es una tarea que en realidad el Ministerio Público Fiscal debería realizar toda la tarea de investigación y no nosotros
desde la fundación. Pero muchas veces eso no sucede. O sea, nosotros tenemos 4 fiscalías, la de primero, segundo y tercer turno. Las causas de maltrato pueden caer en algunos de ellos, y la del cuarto turno, que es de delitos complejos, donde ahí nunca va a caer una causa de maltrato o violencia animal. Tenemos un fiscal que han crecido con nosotros, realmente han tenido la humildad de aprender y de ir comprendiendo lo que es el derecho animal, que es el doctor Gierko, que fue el fiscal de la causa de Chocolate, y otras 2 fiscalías que paradójicamente son mujeres, que es con las que menos, digamos, con las que más problemas tenemos en este sentido. Y justamente estaba hablando de un temita que tengo pendiente con el doctor Garrido, que después lo vamos a tocar. Así que nosotros hacemos eso, tratamos de acercar al Ministerio Público Fiscal la mayor cantidad de pruebas, justamente para que la IPP transite, ¿no es cierto?, con mayor agilidad y se pueda llegar, ¿no es cierto?, a una requisitoria de elevación a juicio. Bueno, yo iba a hablar concretamente de dos temas, una de la tristemente célebre suspensión de juicio a prueba, o no, por ahí tiene sus cosas buenas, y de lo que es el depósito judicial o la guarda judicial, mejor expresado, de los animales no humanos. Bueno, yo acá traje para analizar un poquito una de las causas que tengo, que ya está en realidad en juzgado de ejecución. Esta causa yo la llamo, o sea, sin entrar en profundidad sobre el tema de criaderos, si estamos de acuerdo o no, pero se le llama criadero ilegal de Arroyito. Este hecho se dio no en San Francisco, sino en una ciudad cercana a San Francisco, porque lamentablemente, o sea, en lo que es mi zona, no somos muchos los abogados que ejercemos el derecho animal, así que a nosotros nos toca llevar adelante causas de nuestra ciudad y de ciudades de la zona. Bueno, esta es una de ellas. Así tenían los animales, el maltratador, digamos, el supuesto maltratador, hoy probado, porque se le otorgó la suspensión de juicio a prueba. En esas condiciones, en jaulas de gallinas, obviamente que los animales era un desastre, pobrecitos, porque estaban con infecciones en los ojos, algunos ciegos, súper parasitados, bueno, ninguno estaba castrado, obviamente, con problemas de comportamiento. Era evidente que pasaban básicamente toda su vida, ¿no es cierto?, que habían pasado toda su vida en esas jaulas. En este caso secuestramos 20 animales entre caniche, yorkshire, aunque no se distinguía la raza en esas condiciones. Bueno, yo lo que quiero hacer es ir, digamos, comentándoles, ir pasando una revista media rápida de esta causa, ¿no? Ahí en el PowerPoint yo más o menos les comento todo. Al imputado, al tutor, guardador de estos animalitos, se le otorgó el beneficio de la suspensión de juicio a prueba. ¿Qué fue lo primero que ofreció? Pues realmente quienes litigamos esto sabemos que el primer ofrecimiento que nos hacen es básicamente una burla, porque es una burla en relación a los casos, a los hechos de violencia que han realizado contra los animales. Bueno, este señor lo que ofreció fue 5 bolsas de alimentos para perros de 20 kilos cada uno por única vez. Obviamente me corren vista a mí, yo me opongo, yo siempre tengo ya es una cosa automática de oponerme a los ofrecimientos, a las ofertas reparatorias que me hacen. Y bueno, acá yo les pongo, bueno, me corre vista a la querellante particular, en ese caso yo me había presentado como querellante
con la asociación civil Corazón de Trapo, que es el grupo local de allá de Arroyito, de la ciudad donde se había dado el hecho. Bueno, dice su apoderada legal, doctora Claudia Gretel Montserrat, dice se opuso a la suspensión del proceso a prueba, toda vez que considero. Bueno, si bien esto no se hace en los PowerPoint, no se ponen para guía, pero yo les puse para que ustedes puedan ir leyendo también. Bueno, yo lo que puse es que el desinterés del imputado por la vida animal y la ausencia de la intención de mitigar al menos el conflicto provocado por su ilícito se manifiesta en cada una de las palabras del ofrecimiento. Esto realmente porque la suspensión de juicio a prueba, si nos vamos a los libros, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que dicen que se busca a través de este instituto una respuesta más humana desde el derecho penal, que se trata de buscar, ¿no es cierto?, la reeducación del imputado, la resocialización y evitar, ¿no es cierto?, un nuevo, evitar que sea reincidente, que vuelva a cometer el delito. También he leído la figura de la persona que debe controlar estas reglas de conducta, ¿no es cierto? Cosa que no existe. Yo no conozco hasta el día de hoy una persona que esté capacitada para el control de una probation, o sea, para que tenga un seguimiento particularizado en probado, ¿sí? Que generalmente le llaman agente de probation, hasta que yo me di cuenta que el agente de probation, las veces de agente de probation la hacía yo allá en San Francisco. Porque estas, si uno no las controla, no se cumplen. Esa es la realidad, o por lo menos es la realidad que yo he podido ver. Quizás en otro lado, no sé, acá, Vicky, si yo he visto que ustedes tienen hacen cursos para aprobados. Bueno, allá en San Francisco no, muchas veces el juzgado de control no tiene idea de estas cosas y mucho menos de las causas de maltrato, ¿no? Bueno, la cuestión que la conclusión dice que consideramos que la suspensión de juicio a prueba es improcedente no solo por no haber efectuado el imputado una oferta concreta de reparación de los daños causados a todos los damnificados por el hecho atribuido. ¿A qué me refiero acá? Damnificados en este caso yo consideraría a la agrupación Corazón de Trapo, ¿sí? Porque fueron ellos, los chicos o el grupo, que se hizo cargo de los animales, de la atención veterinaria, de ubicarlos en los hogares, de tránsito, etcétera, etcétera. Porque no debemos confundir que una cosa es la víctima, el animal víctima o los animales víctimas, que son los ofendidos, los penalmente ofendidos por el delito, y por el otro lado, los damnificados, ¿sí? Y la oferta reparatoria tiene que estar dirigida a todos, a la víctima y a los damnificados. ¿Qué sucede? Esta diferencia le cuesta verla a los jueces. ¿Por qué? Porque si yo voy patrocinando al tutor o guardador del animal maltratado, o sea, del dueño, digamos, entre comillas, yo le llamo tutor o guardador, yo en realidad no voy como abogada del animal maltratado, sino voy como abogada del dueño del animal. Y mientras exista dueño, mientras nosotros patrocinemos a los dueños, no vamos a estar ejerciendo el derecho animal. ¿Se entiende? En cambio, si nosotros representamos a través de una ONG, pero directamente a los animales, ahí sí, y es ahí donde se les provoca, donde digamos tienen problemas los jueces para para poder determinar, ¿no es cierto?, cuál van a ser las reglas de conducta y cuáles pueden ser la oferta reparatoria en una suspensión de juicio a prueba. Porque en el caso cuando hay un dueño de por medio, ¿qué pasa?
le ofrecen una suma de dinero que generalmente es equivalente a los gastos médicos en el que tuvo el dueño para hacer atender el animal, en caso que no haya fallecido, obviamente. Entonces al juez le resulta fácil, pero ¿qué pasa cuando no hay un tutor de estos animales de por medio? O en este caso, como ha sido, ¿no es cierto?, el responsable, el mismo maltratador. Bueno, entonces por no haber efectuado el imputado una oferta concreta de la reparación de todos los daños causados a todos los damnificados por el hecho atribuido, sino también porque el mencionado instituto forma parte de una justicia reparadora, de la cual surge que la oferta no ha reunido los requisitos, no pudiendo ni siquiera mitigar el conflicto suscitado con el ilícito cometido por el procesado. Bueno, después un poco de jurisprudencia. Bueno, entonces dice, se impone frente a los casos de maltrato animal la necesidad imperiosa de una interpretación jurídica dinámica y no estática para la justa protección. Si la excelentísima Cámara considerara la oportunidad de procedencia del instituto, lógicamente mejorando, cubriendo los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad. ¿Yo por qué hago esto? ¿Por qué le pongo, digamos, digo esto de que si la Cámara la considerase procedente a la probation? Porque yo me cansé de oponerme a las suspensiones de juicio a prueba, porque es de cajón que en estas causas generalmente se hace un ofrecimiento, o sea, siempre terminan en suspensión de juicio a prueba. Entonces, ¿yo qué hacía? Me oponía a las ofertas, me oponía, llegué hasta ponerme hasta 2 veces en una causa, pero siempre le terminamos otorgando, ¿no es cierto?, el beneficio al imputado. Entonces digo, no, a ver, lo vamos a analizar un poco más. Si no estoy haciendo la de pago, voy a ser un poco más inteligente. Evidentemente no me van a hacer lugar a mí diciendo, no, la querellante tiene razón, no le vamos a otorgar la suspensión de juicio a prueba al imputado. Entonces yo acá digo que no es procedente, pero en el caso que la Cámara, que la excelentísima Cámara considerase que sí, y le sugiero qué hacer. Entonces pongo, la querellante recomienda la realización de trabajos comunitarios en el refugio canino municipal referido por el mismo imputado, efectuando, limpieza, atención, alimentación de canes, tareas comunes y diarias que los empleados realizan en el lugar, con la finalidad de que el procesado en autos aprenda sobre conceptos de empatía, a valorar la vida y las necesidades de los animales, por el tiempo que la excelentísima Cámara estima adecuado. Además, la entrega de bolsas de balanceado de calidad premium, en razón de 2 bolsas de 20 kilos por mes durante el plazo de un año a la agrupación Corazón de Trapo de la ciudad de Arroyito. Entonces yo acá le estoy marcando un poquito la línea a la Cámara, diciéndole, porque si ustedes se recuerdan, dentro del ofrecimiento, el imputado no había ofrecido, ¿no es cierto?, la realización de trabajo comunitario. Solamente 5 bolsas de balanceados de 20 kilos. Yo lo que venía viendo en las otras suspensiones de juicio a prueba, que todo se resolvía en la entrega de bolsas de balanceados, sí, de 20 kilos, bla, bla. Primero que era en poca cantidad, y después que siempre me terminaban entregando bolsas de balanceado de la peor calidad. Que en realidad la bolsa de balanceado es como la compensación económica, ¿entiendes? Pero si me entregan una bolsa de balanceado de 20 kilos que sale 400 pesos y que nosotros sabemos que es cartón lo que comen los animales, entonces ¿dónde está esa intención de querer realmente mitigar, ¿no es cierto?, el conflicto ocasionado con el ilícito? Es decir, sigue importándole nada al imputado lo que hizo en realidad, y el instituto no cumplía con la finalidad que debía cumplir. Entonces, yo lo que hice, por eso le puse, ¿no es cierto?, bolsas de balanceado de calidad premium. Bueno, y le sugerí una cantidad.
Después de esto, comparece nuevamente el imputado y ¿qué hace? Ofrece poner a disposición del refugio canino municipal de la ciudad de Rollito la cantidad de 8 bolsas de alimento para perros de 20 kilos, no hace alusión a la calidad, de 20 kilos cada una, en 2 meses consecutivos. ¿Qué se entiende acá? Que él ofreció en realidad un total de 8 bolsas, o sea, entregar 4 en un mes y 4, ¿no es cierto?, en el mes siguiente. Pero el juez en cuestión lo que dijo fue esto: que analizando que no me pareció tan mal dentro de todas las otras fundamentaciones de otros jueces en anteriores probation, no me pareció tan mal lo que hizo este juez. O sea que digamos que no me salió tan mal lo que había pensado. Dice que analizando tales lineamientos a la luz de las constancias obrantes en la presente causa, podemos advertir que, teniendo en cuenta la extensión del daño causado, varios animales, pero sin resultado mortal de ninguno, la pretensión de la creyente particular, que eran 2 bolsas de 20 kilos por un mes durante un año, esto es un total de 24 bolsas, y las condiciones de vida del imputado, de las que no se desprende mayor fortuna, se concluye que la oferta económica comprometida, dice 8 bolsas de 20 kilos durante 2 meses. Esto es un total de 16 bolsas. Yo la verdad que no sé si yo lo interpreté mal al ofrecimiento del imputado o el juez lo interpretó demasiado bien. Para mí eran 8 bolsas lo que ofrecía el imputado, 4 en un mes y 4 en el segundo mes. A lo que el juez interpreta o manda la entrega de 8 bolsas de 20 kilos durante 2 meses y aclara un total de 16 bolsas. O sea que en promedio, digamos, el ofrecimiento, lo que había sugerido yo, lo partió a la mitad. Es razonable, dice, para zanjar el conflicto, debiendo aclarar que el alimento balanceado comprometido a entregar debe ser de buena calidad. Y esa última frase es lo que a mí hoy me está dando lugar a cuestionar, a pedir la revocación de la suspensión de juicio a prueba. Entonces, ¿qué resolvió? Bueno, omitimos los otros incisos, vamos a lo más importante. Dice, entregar el concepto de resarcimiento de daño causado la cantidad de 8 bolsas de alimentos para perros de 20 kilos, cada una, bueno, y de buena calidad, a favor del refugio canino municipal en la ciudad de Rollito. Y agrega, realizar tareas no remuneradas de carácter comunitario en razón de 5 horas semanales por el término de 6 meses en dicho refugio también. Si bien es lo que yo le sugerí, pero esto también vale la aclaración, hay que tener mucho cuidado cuando se manda, digamos, a un maltratador a estar en contacto, ¿no es cierto?, con animales. A ver, yo en este caso lo pude hacer por lo siguiente, porque conocía a la encargada del refugio municipal de allá, y aparte también le tengo mucha confianza a la presidenta del Grupo Corazón de Trapo de allá de Arroyito, que sabía que lo iban a controlar segundo a segundo. ¿Se entiende? Pero sí, esto va a depender, digamos, hay que tener mucho cuidado, porque no vamos a enviar, imagínense que si hubiese tenido que poner, no se me hubiese ocurrido nunca hacer algo así con el autor el victimario de chocolate. Entonces, en este caso era posible hacer algo así. Igual, la tarea comunitaria, si vamos a respetar la naturaleza de un instituto, es como decía el doctor Garrido, o sea, tiene que estar relacionada con el tipo de ilícito que se cometió. No pueden mandar a una persona que ha cometido un hecho de maltrato animal a una escuela, no sé, una escuela de niños,
porque no cumple la función así este instituto. ¿Se entiende? O no lo podemos mandar a barrer calles. Tiene que ser realmente, tiene que cumplir la finalidad. Porque en realidad la suspensión de juicio a prueba no está tan mal, pero sí en la teoría, pero si en la práctica se cumpliera realmente como debe ser. A todo esto, yo lo que obviamente lo controlé a este señor y no estaba cumpliendo ni las reglas de conducta, ni las horas de trabajo comunitario, ni mucho menos lo que yo esperaba era el tema, ¿no es cierto?, de la entrega de bolsas de balanceado de buena calidad. ¿Qué hizo? Cumplió 6 horas de trabajo comunitario solamente y entregó 4 bolsas de balanceado de 20 kilos, pero de una calidad pésima. Pésima porque era, ya no me acuerdo, Croster creo que era el balanceado. Bueno, esperé un mes y pico, que quedara firme en todo y que, bueno, que le diera tiempo como para que comenzara a cumplir. Que yo cuando estuve en Talca lo había tocado, dije vamos a ver qué pasa. Bueno, este año, a principios de este año, ¿qué hice? Solicito la revocación de la suspensión de juicio a prueba. La idea mía era decir, bueno, no la puedo sortear directamente, bueno, la vamos a rodear. Así que solicité la revocación. Bueno, y comenzó el revuelo. En ejecución, yo le pedí la revocación por los 2 motivos. El cumplimiento de las horas de trabajo comunitario, obviamente ofrecí testigos, todo, la encargada de ahí del refugio y la presidenta del grupo Corazón de Trapo, y por incumplimiento en lo que es la cantidad de bolsas de balanceado y la calidad del balanceado, para lo cual presenté 2 informes de médicos veterinarios que hablaban, digamos, ilustraban a las juezas de control sobre este tema de la calidad del balanceado. No sabía mucho qué hacer. Mágicamente, la semana pasada pasé por el juzgado de control, mágicamente el probado cumplió las horas de trabajo comunitario, cuando curiosamente había presentado un certificado médico de que estaba muy enfermo, que no podía cumplirlas. Bueno, ya las cumplió todas, el trabajo comunitario. El tema es que no ha cumplido con la cantidad de unidades de bolsa de balanceado ni tampoco con la calidad. ¿Qué hace el juzgado de control? Solicita una prueba pericial sobre la famosa calidad del balanceado. Bueno, se van a sorteo los peritos. Yo propongo un perito de control, porque soy así cargosa. Propongo un perito de control y el día que se realiza la prueba pericial me hago presente también ahí. La pericia sale a favor de mi pedido. ¿Qué pasó? Se corre vista a la fiscal de Cámara. La fiscal de Cámara dijo lo siguiente, que consideraba cumplida la suspensión de juicio a prueba. Una cosa de loco. Obviamente que tiene que resolver la jueza de control. O sea, yo no entiendo en qué parte está cumplida, cómo pueden considerar cumplida, o cumplió en parte, y cumplió en parte porque le avive al juzgado de control, en definitiva. Entonces es como que uno medio que no sabe qué hacer, pero no cumplió, o sea, cumplió las horas de trabajo comunitario, mágicamente, pero no cumplió la otra parte, que es la parte de, digamos, la compensación económica. Así que vamos a ver cómo termina esto. Esa es la realidad de práctica del ejercicio del derecho animal. Bueno, ahora yo quiero pasar a hablar justamente del depósito judicial, que en realidad un término mejor, es más adecuado, es la guarda judicial de los animales no humanos. Ahí van a ver
que está a la izquierda de ustedes. Así secuestramos nosotros, desde la Fundación, un 15 de diciembre del año pasado, una perra pointer con sus crías, con 6 crías. Los cachorritos tenían 45 días de vida. Obviamente se secuestra por no alimentar en cantidad y calidad suficiente, y aparte porque también hacía más de 3 días que estaban que su guardador no estaba, estaban encerrados en un lugar donde estaba todo sucio, no tenían ni agua ni comida a disposición. Todo esto a través del testigo, que era el vecino, que era quien le acercaba, ¿no es cierto?, comida, pero no podía, darle agua. Este chico fue, no solamente salió como testigo, sino que también realizó la denuncia. Este caso tampoco fue en San Francisco, sino que fue en la ciudad de Freire. También hubo otra testigo, otra vecina, que declaró lo mismo, que hacía más de 3 días que estos animales estaban ahí, obviamente 15 de diciembre, las temperaturas eran altas, era verano, y estos animalitos estaban así. Las fotos del costado que van en el auto son los cachorros. Esas fotos fueron tomadas que ya tienen 7 meses los cachorros, que ya no son más bebés, son perros que ya están en estado, en estado de adolescencia, sería adoptado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que yo tengo con esta causa? Que ya hace 6 meses y continúa en estado sumarial. La fiscal no me ha dado acceso al expediente porque no indagó, obviamente, y tampoco imputó, que está investigando, me dicen. A todo esto, 10 días se puede estar con secreto de sumario, puede ser un plazo superior por igual término, ya obviamente declarado en el Código de Procedimiento de Córdoba, ¿no? Decretado, por decisión del juez. Pero, ya estamos, no puede haber un secreto de sumario sin día, de eterno. Aparte, yo soy querellante, no me ha dado acceso, no me ha permitido el acceso al expediente. Yo no sé hasta el día de hoy qué está pasando en el expediente. Obviamente, yo tengo paciencia, pero más días antes de venir para acá, medio que me agarre la secreta de la fiscal. ¿Por qué? Porque yo le he solicitado, a ella se le puede pasar la vida, pero ¿y a los animalitos estos? Están perdiendo toda la etapa de sociabilización. Imagínense que secuestramos bebés, 45 días, hoy tienen 7 meses. Le había solicitado también que me autorizara a castrarlos. ¿Por qué pido esta autorización? Especialmente porque el tutor, el dueño de estos animalitos, lo usaba la perra para reproducir. Es una pointer muy linda que la había comprado y la reproducía desde a los cachorros. ¿Qué me contesta la fiscal? Obviamente me tiró la pelotita a mí y me dijo que está dentro, que lo vea, que estaba dentro de las obligaciones del depositario judicial. ¿Qué hice yo? Me fui a ver las obligaciones del depositario. ¿Qué dice un artículo del depositario? Que la cosa debe conservarse como propia. Yo como conservo mis animales, los castro. Así que los cachorros los castré. Sí. No, porque era todo un problema, porque tenían los 6 en un mismo hogar de tránsito, estaban a punto de entrar en celo y todo el problema que eso iba a acarrear. Es más, ahora los hemos separado, hemos hecho, camaditas más chiquititas, porque inclusive se peleaban entre ellos. Entonces, si se estaban peleando entre ellos, me iban a entrar en celo, se iban los hermanitos machitos los iban a servir a las hembritas, iba a ser un caos. Yo todo esto le expliqué a la fiscal a través de escritos. Obviamente le fundamenté con más de una opinión veterinaria en este sentido, que avalaba, yo tenía un escrito fundado
en informes veterinarios. Y, por ejemplo, los 2 últimos escritos que le presenté fueron hace 15 días y todavía no me respondió nada. Estaba hablando con Santiago, con el doctor Garrido, y sí, le voy a meter un proto despacho, porque no puede ser entre que está eternamente con un secreto de sumario que a mí como querellante me está impidiendo no solamente defender los derechos de estos animales, sino también que como querellante uno se acopla a las funciones del Ministerio Público Fiscal y que incluso lo ayuda a la agilidad de la causa, del procedimiento, y también puede hasta suplir la actividad del fiscal en estas causas que, bueno, que para ellos quizás no son muy importantes. Yo prueba tengo, pero corre el riesgo de ofrecerle prueba, o sea, sobreabundante, que no sea pertinente, o sea, que al final le termino haciendo mal. ¿Qué me contestó la secretaria fiscal? Voy a ofrecer pruebas, y nosotros veremos si es pertinente o no. Obviamente no sé qué me va a decir con respecto al tema del secreto de sumario. 6 meses. Una cosa de loco. Ceci, vos. Sí, quería consultar cuando no había entendido. ¿Ellos están en guardia judicial, pero están contra el mismo tenedor o están en un...? No. Nosotros justamente, nosotros desde la Fundación Bioanimalis, lo que hacemos, nos constituimos, nos ofrecemos como depositarios judiciales para colaborar con las fiscalías en estos casos, porque, como planteaba el doctor Garrido, y todos sabemos el gran problema que hay, ¿no es cierto?, con respecto al tema de los lugares, que no tenemos lugares para digamos, lugares de tránsito para poder secuestrar los animales. Bueno, yo desde la fundación lo que hago es siempre ofrecer la fundación como depositaria y los pongo a resguardo automáticamente. Los tenemos nosotros, los tengo yo. Pero es como que siento que los estoy revictimizando porque son animalitos que están creciendo, que tienen un ciclo biológico, o sea que necesitan un hogar, necesitan una atención individualizada, personalizada. Es una etapa muy importante la del cachorro con respecto a la socialización, que por ahí nosotros tenemos, o actualmente nosotros tenemos 17 animales en depósito judicial, en guarda judicial, desde la Fundación Bioanimal. ¿Qué pasa cuando no me permiten entregarlos en adopción? Primero que tenemos un límite, lógicamente, un límite de espacio, un límite de dinero, y aparte ellos, principalmente ellos, que en este caso no son adultos, son cachorros, necesitan una casa. Son animales sociables, o sea, el perro sí o sí necesita integrarse a una familia humana. Claro, sí. O sea, y al no darle agilidad a esto, también no me permite liberar esos lugares para poder darle lugar, ¿no es cierto?, a ayudar a otros animales en situación de violencia animal. Entonces, esto es un círculo. La idea es justamente, yo como denunciante, como querellante, desde la fundación, la idea es siempre ayudar a los fiscales, porque entiendo que es complejo, que todos estamos aprendiendo. Entonces la idea es siempre facilitarle desde conseguir las pruebas hasta los lugares para los animales. Bueno, imagínate que ayer hablábamos, Cecilia, con vos del tema de Enriqueta, de la cerda. Para nosotros fue todo un tema tener que secuestrar una cerda que, si bien estaba en un estado asquético, como dijo el veterinario, pero es un bicho que pesa 120 kilos. O sea, claro, totalmente. Y nosotros con ella, que llegó súper descalcificada, se nos cayó, o sea, pasó unas semanas postrada, porque tenía una pata fracturada, una fractura vieja, y tuvimos que contratar una persona que la levante todos los días, toda la atención veterinaria, para poder sacarla adelante.
Hoy, gracias a Dios, la gorda se está levantando sola, con esfuerzo, pero se levanta sola. Obviamente que se lleva tiempo porque necesita no solamente comer, o sea, tener su peso ideal, sino que también, digamos, movilizarse, claro, tomar fuerza, sus patas, todo. Una rosita de la familia porque están recibiendo malos tratos, que son alojados. ¿Y por qué no se puede ver? O sea, ¿por qué lo veo yo y otras personas no? Esta importancia que se da de remedio urgente legal al derecho de los niños y no se aplica eso desde el ámbito judicial, desde el fiscal, de los jueces, al derecho animal. O sea, es fundamental acá el derecho de los perros que también haga comunicación con los humanos para que ya puedan empezar a adquirir los hábitos de esa familia y, bueno, los hábitos de tiempo. Claro, sí, es así. Yo me cuelgo en el tiempo, disculpen. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Martínez Coto. Él es de la materia de Derecho Animal, la Asociación Civil de Ayuda a las Aves Pájaros Caídos. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la doctora González Silvano por la invitación. Yo pertenezco a una asociación que se llama Pájaros Caídos, algunos la han oído nombrar, tiene un nombre llamativo, más de algunos se suele reír cuando uno lo menciona, más que todo cuando no pertenece al ámbito del proteccionismo, pero el nombre nos sirve para que la gente nos recuerde y en la medida que la gente nos recuerde nosotros podemos dejarle a la gente un mensaje que es solamente el tema de la protección de las aves, que en el mundo de los animales a veces hay animales que sí son más considerados que otros en la conciencia de la gente y a veces las aves son quizás las menos consideradas. Pertenezco también a la cátedra de Derecho Animal de acá de la UBA. Siempre que me toca dar clases suelo decir que un animal puede tener distintos regímenes legales de acuerdo al lugar donde se sitúe. Un ave puede ser considerada silvestre si está en una selva o en un bosque y puede estar protegida, y otra ave o esa misma ave puede ser un ave de corral y puede estar en proceso de engorde para que en unos días o meses posteriores sea consumida. Entonces, obviamente, el tema de las aves y los animales sí es un tema obviamente complejo, como se ha discutido o charlado en estos últimos días, pero un poco la idea mía es charlar o contarles algunas experiencias respecto de lo que puede ser el rol del abogado o el trabajo de los abogados y de la organización. Nosotros desde la asociación creemos que el rol de los abogados acompaña al trabajo de una institución, o sea, no hay causas específicamente legales. Todas las causas tienen una cuestión o una pata legal y tienen también otras cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo institucional o con lo político. Al menos solemos trabajarlo de esta manera. Tratamos que cada causa que solemos tomar involucre no solo a la justicia, sino también a la sociedad, porque también la sociedad o la comunidad tiene alguna manera o alguna forma de influir en las decisiones que tiene que adoptar después un operador judicial, como puede ser un juez o un fiscal. Pero bueno, les voy a contar rápidamente una experiencia que Vicky me pidió que la charlemos. Hace algunos años,
en la provincia de Buenos Aires estaban llevándose a cabo lo que se llamaban los torneos de tiro al pichón. No sé si todos lo conocen, lo han oído nombrar, pero el torneo de tiro al pichón es una competencia en la cual se liberan palomas y los tiradores, que están a unos escasos metros de las palomas, tienen que obviamente tirarles, y si esa paloma cae en determinado espacio, en un tacho o en algún cuadrante que ponga el torneo, puede ser que adquiera más o menos puntos. Si bien nuestra ley de protección de los animales específicamente no establece la prohibición de tiro al pichón, como sí lo establece con respecto a las riñas de animales y por ende las riñas de gallos, nosotros considerábamos, o gran parte de los proteccionistas consideraban que obviamente los torneos de tiro al pichón se encontraban expresamente prohibidos y por lo tanto eran o podían considerarse un acto de no solo de crueldad, sino no solo de maltrato, sino de crueldad, porque obviamente estaba en juego la vida de las aves y de las palomas. No obstante ello, en la provincia de Buenos Aires se venían llevando a cabo estos torneos. Había una organización que se llamaba Pigeon Club Argentino, que era la que los llevaba a cabo. El Pigeon Club tiene una historia casi centenaria en Argentina. La idea de los torneos de tiro al pichón nacieron en Inglaterra, llegaron a la Argentina a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Fueron a la ciudad de Mar del Plata, donde, si todos conocen el Torreón del Monje era la sede del Pigeon Club, y desde sus terrazas se practicaba el tiro a la paloma. Desapareció o fue erradicado de Mar del Plata, no por el hecho de que se mataran aves en los años 50, sino porque en los años 50 las costas aparecían llenas de palomas muertas, y eso era un problema para la gente que empezaba a veranear masivamente en Mar del Plata. Es más, si han escuchado hablar de Pedro Luro, que es un prócer en Mar del Plata, Pedro Luro fue el que introdujo los torneos de tiro al pichón en la Argentina y fue el fundador de el Pigeon Club Argentino. Esas cosas raras de la vida, y como dato anecdótico, en el año después del golpe de Estado del 55, la Armada Argentina toma las instalaciones del Torreón del Monje y desaloja el Pigeon Club Argentino, y el Pigeon Club Argentino se va de Mar del Plata y viene a la localidad de Ingeniero Maswich en Escobar, donde empieza a realizar sus torneos en forma periódica. De los años 50 en adelante, estos torneos se siguieron haciendo en forma periódica. En algunos momentos no eran solamente torneos, sino que era la práctica del tiro con las palomas, y verdaderamente nadie había podido hacer nada con esto. En los años 90 los torneos tuvieron algún tipo de difusión pública, porque un periodista que se llama César Massetti, que conducía un noticiero en el Canal 3 y en TN, era colombófilo, y obviamente al enterarse que una asociación colombófila, una de sus palomas, había sido capturada y utilizada en un torneo de tiro al pichón, estalló un escándalo y salió por televisión. Ahí comenzó a tomar visibilidad, pero bueno, vecinos, organizaciones ambientalistas de Escobar trataron de impedirlo y siempre recurrían a lo que era la denuncia penal, alegando obviamente actos de crueldad, y siempre la justicia penal en la Fiscalía de Escobar entendía que no se trataba de una cuestión específicamente penal, no había delito, no lo lograba tipificar en la 14346, y entendía que se trataba de una cuestión de competencia administrativa y lo derivaba al ámbito de la provincia de Buenos Aires. La Dirección de Fauna, a fines de los años 90, principios del año 2000, sí comenzó a tomar una postura en contra de los torneos de tiro al pichón, hacían inspecciones, trataban de clausurar el predio, pero siempre lograban obviamente el levantamiento de la clausura por parte de la municipalidad. Lo cierto es que los torneos representaban un ingreso económico importante porque atraían gente del exterior, obviamente había premios muy importantes y en dinero, y obviamente había una cuestión económica que hacía que los torneos tuvieran que seguir existiendo. Nosotros
con la asociación Pájaros Caídos, casi recién constituida como asociación. Estaban todavía los papeles en la Inspección de Justicia, no había personería jurídica, pero sí, obviamente fue una de nuestras primeras pruebas de fuego, porque nos contactaron algunos vecinos y nos pidieron que hiciéramos algo. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Primero hicimos una denuncia penal. Y fuimos a la Fiscalía Penal de Escobar y hablamos con la fiscal, le entregamos la denuncia, le dijimos que en 15 días se había un torneo de tiro al pichón, y la fiscal tardó más de 4 meses en contestarnos, y al contestarnos dijo que no era competente, que era una cuestión administrativa. Obviamente, después resolvimos hacer una protesta en la puerta del Pigeon Club durante un torneo, y vino la policía a decirnos: muchachos, váyanse, porque obviamente la gente del Pigeon Club son gente poderosa y obviamente tienen contactos en la fiscalía y obviamente no van a conseguir nada con ninguna denuncia. Pero bueno, decidimos no terminar la cuestión ahí y empezamos a trabajar. Obviamente, y hay un tema que quizás no mencioné, pero que es importante: la provincia de Buenos Aires tenía desde el año 1993 una ley que prohibía expresamente los torneos de tiro al pichón en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Pero por una cuestión técnica o legal, a veces los abogados o la justicia o el Estado, y más en la provincia de Buenos Aires, eso se interpretaban que una ley que no estaba reglamentada no era operativa, y por lo tanto la ley, si bien estaba vigente porque no había sido vetada, no podía ser aplicada, y el Pigeon Club obviamente seguía realizando sus torneos. Nosotros en el año 2014, después de estos desencantos con la justicia penal, decidimos interponer una acción de amparo. Y hay cuestiones técnicas que fuimos aprendiendo con esta acción, pero en ese momento obviamente empezamos a dudar si la tenía que presentar una asociación o la podía presentar un particular. Primero, como asociaciones en ese momento no teníamos para poder presentar el amparo, no había ninguna disponible. Teníamos sí Pájaros Caídos, que estaba con la personería jurídica en trámite, por lo tanto no tenía personería jurídica, pero lo que sí obviamente resolvimos fue buscar a una persona que tuviera domicilio en Escobar y que presentara el amparo, obviamente alegando un interés legítimo en la defensa del ambiente y la diversidad biológica, pero a su vez también con un resguardo, que nosotros sabíamos que esta persona tampoco podía ser cualquier persona, debía ser alguien, por ejemplo, que no tuviera bienes, porque sabíamos que si perdíamos el amparo, o si la persona que litigaba perdía el amparo, podía ser condenado en costas independientemente que presentáramos o no un beneficio de litigarse el gasto. Y a su vez teníamos un tema que, si el amparo nos salía bien y nos daban la cautelar, quizás el demandado, que era el Pigeon Club, que es una institución muy importante, pidiera alguna caución real respecto de el proceso mientras se sustanciaba la cuestión de fondo. Por lo tanto, obviamente sí encontramos un voluntario que no tenía bienes, que tenía domicilio en Escobar, y con él pudimos presentar el amparo. Con el tema de la prueba, la verdad que obviamente sí presentamos videos, todo lo que pudimos, pero también tuvimos la suerte el día de ir a protestar a la puerta del Pigeon Club, que su presidente saliera a increparnos, lo grabamos, y el mismo señor se ufamaba de la matanza de las palomas, diciendo que eran plagas, que había que matarlas a todas, y a su vez alegaba que era el Grondona de los torneos de tiro al pichón en la Argentina. En esa época, obviamente, Grondona era el presidente de la AFA, y esto nos hizo que cuando presentáramos el amparo y entregáramos el material en el juzgado, íbamos con muy poca expectativa. Presentamos el amparo a las 13:15 y a las 14:30 teníamos la medida cautelar firmada por juzgado civil del departamento Zárate Campana, que quedaba en Zárate. ¿Por qué nos dieron la cautelar? La verdad que creemos que obviamente nos tocó primero gente del juzgado que entendía que los animales son seres sintientes, pero a su vez también porque trabajamos bastante con
la cuestión de la prueba, esto es con la presentación de los videos que realmente eran impactantes y que cualquier persona que los viera no podía dejar de soslayar o dejar de ver que se estaba cometiendo un acto verdaderamente de crueldad. Nosotros igual sabíamos que el camino del amparo iba a ser difícil, obviamente había una ley que no era operativa para la provincia de Buenos Aires y que quizás al final del camino obviamente íbamos a perder el juicio, lo conocimos, la cuestión de fondo, y paralelamente a eso empezamos a trabajar con la provincia de Buenos Aires, porque el problema era obviamente en este caso discutir si no ya es una cuestión de derecho animal, porque había una ley que obviamente prohibía los torneos de tiro al pichón, pero sí discutir si en la provincia de Buenos Aires las leyes eran operativas o no, a pesar de que le faltase una reglamentación. La verdad que no queríamos quedarnos en una discusión netamente legal y empezamos a trabajar en un proyecto de decreto para reglamentar la ley en la provincia de Buenos Aires, porque reglamentada la ley desaparecía la discusión si la ley estaba en vigencia o no. Tuvimos 1 año y medio, casi 2 años para trabajar esta reglamentación, y en ese periodo, durante el amparo, nos pasaron muchas cosas que son, digamos, anecdóticas, algunas terribles, pero que sí sirven como experiencia. Y esto es un poco si ustedes son estudiantes de Derecho, o lo van a hacer, o lo son, o son abogados. Primero, nosotros somos de la Ciudad de Buenos Aires y no teníamos abogados en Zárate. Obviamente, pedimos ayuda, aparecieron 2 voluntarias abogadas que nos dijeron: nosotros vamos a presentar todos los escritos que ustedes hagan en tiempo y forma. Bueno, eso no sucedió. Les mandábamos a nuestras abogadas corresponsales todos los escritos y los presentaban 20 días después, 15 días después. La cosa es que cuando empezamos a hacer el seguimiento de los previdos del expediente por internet, estaba todo fuera de término, y si bien el juzgado nos ayudó bastante estirando la medida cautelar, en algún momento se terminó cayendo, y a su vez obviamente la parte demandada pidió que prestáramos una caución real. Ellos alegaban que estaban recibiendo o teniendo un perjuicio económico muy grande porque no podían hacer los torneos de tiro al pichón. Por lo tanto se nos cayó la medida cautelar, y a su vez, obviamente por no poder, por un lado, aportar una suma que en el 2014 era algo así como 60.000 pesos, y por otra parte por haber presentado en forma temporánea los escritos. ¿Por qué lo digo? Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando litiga, y más que todo en las acciones de amparo. En el derecho penal, obviamente hay unos momentos, los penalistas lo sabrán, donde obviamente no puede no estar presente la querella, es el momento de elevación de la causa a juicio. Entonces, si no hace la requisitoria a juicio oral, obviamente desaparece la querella y puede ser que desaparezca el delito, pero en los amparos obviamente uno tiene que mover el expediente permanentemente, no dejar vencer los plazos, porque si no, uno en el derecho muchas veces se pierden los juicios, no porque uno no tenga el derecho, sino porque obviamente los errores son de los abogados, son errores procesales, y esto es muy importante para tener en cuenta. Sin embargo, ese año y pico que tuvimos la medida cautelar y que logramos que el Pichón Club no pudiera hacer más torneos de tiro al pichón, trabajamos con la provincia de Buenos Aires y trabajamos desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista político. No hubo funcionarios del Ministerio de Asuntos Agrarios que nos fuimos a ver, obviamente con respeto. Logramos convencerlos y logramos que incluso el 2 de diciembre del 2015, no sé si recuerdan qué es lo que pasó el 10 de diciembre del 2015, cambió el gobierno en la provincia de Buenos Aires, y logramos que el 2 de diciembre del 2015, 8 días antes que cambie el gobierno, que el gobernador saliente firmara un decreto, obviamente reglamentando la ley 14346, que obviamente podía haberla dejado de lado para la próxima gestión, obviamente en un proceso de cambio político muy importante. ¿Por qué marco quizás estas cosas y esta experiencia? Porque yo creo que
obviamente la estrategia judicial forma parte de una gran estrategia que es la defensa de los derechos de los animales. Si uno solamente se queda en la estrategia judicial, a veces puede ser que tenga éxito en un caso particular, o quizás en alguna causa que sea testigo y que tenga efecto erga omnes o que tenga un efecto, diríamos, hacia todos los casos. En la gran mayoría de los casos que uno trabaja desde el punto de vista legal tienen solamente resolución para casos puntuales. Y lo que uno a veces trata de lograr con las causas puntuales o judiciales es que generen un camino y que ese camino no solamente beneficie a un animal en particular, sino que beneficie a todos. Y creo que lo importante que hay que remarcar es que hay que trabajar no solamente la parte legal, sino la parte social y la parte política. Ante cada, obviamente, denuncia o demanda que uno presente en el ámbito judicial, hay que pensar su correlato de cómo podemos actuar con el Consejo Deliberante de su municipio, cómo podemos actuar en la legislatura provincial, cómo podemos lograr cambios normativos en cada jurisdicción donde nos toque desempeñarnos, a los efectos de que la causa no sea solamente la cuestión que uno termine trabajando. Nosotros solemos trabajar no solamente con lo que hicimos con el Pigeon Club, con esa modalidad, sino, por ejemplo, les doy otro ejemplo. Hace unos meses nos contaron que había en la Plaza Congreso, los dos congresos, gente que capturaba palomas. La Ciudad de Buenos Aires es el único distrito donde, en toda la Argentina, donde la caza se encuentra totalmente prohibida. La caza de animales silvestres está totalmente prohibida. Por lo tanto, cazar palomas en una plaza es una contravención y, por lo tanto, obviamente las personas que lo hagan pueden ser pasibles si son atrapados, si son encontrados, de una sanción. Obviamente que teníamos un montón de denuncias, pero no teníamos la forma en cómo poder localizar a esta gente. Entonces lo que hicimos es, obviamente, hicimos la denuncia en la Fiscalía, con un plan de trabajo con el fiscal, con Matías Miquelsen, que seguramente habrá estado estos días por acá, que implicó hablar con los agentes policiales que están en la zona de tribunales, por si lo ven, para que obviamente lo impidan, porque a veces hay muchos delitos contra los animales que se hacen a la vista de las fuerzas policiales y que obviamente la gente policial no sabe que se está cometiendo un delito. Y a su vez trabajamos con una campaña de difusión en toda la zona de tribunales, alertando obviamente a los comercios y a los vecinos que había gente que estaba atrapando palomas. Teníamos sí alguna versión de que podían ser atrapadas para ritos umbanda, y obviamente esto le dio quizás un condimento aún mayor e importante, porque obviamente los vecinos se comprometieron y logramos en los últimos meses no tener más denuncias por este tema. Pero un poco lo que sí quizás como conclusión me gustaría remarcar es que lo legal y lo judicial, vuelvo a decir, forma parte de, o debe formar parte de una cuestión, digamos, parcial de la estrategia que uno tiene que llevar adelante. Y nosotros tenemos una sociedad que a veces está también quizás demasiado compenetrada o que espera o que depende mucho de lo que haga la justicia. Habrán visto en los programas de televisión que cualquier tema que hay, incluso de la farándula, hablan de la carta de documento, del juicio, y la verdad que los problemas creo que en el fondo no se terminan resolviendo en la justicia. La justicia forma parte de un actor más dentro del conflicto social, pero nosotros debemos ganar la batalla, los derechos de los animales, no en la justicia, sino en la sociedad, y lo debemos ganar en la medida en que nosotros convenzamos a la gente que los animales tienen derechos. Y en esta cuestión de convencer a la sociedad, digo,
podemos utilizar un montón de herramientas. Hoy tenemos redes sociales, o sea, tenemos los medios que suelen acompañar. Y esto hay que tenerlo siempre muy presente. Si logramos convencer a la sociedad, obviamente vamos a tener un cambio. Los cambios legislativos van a venir en la medida en que la sociedad crea, que esté convencida que todos los animales tienen que tener los mismos derechos. Estamos en una etapa obviamente de transición. Hace 100 años hablar de los derechos de los animales era algo quizás muy pequeño. Más allá, y digo, hablo un paréntesis entre comillas, en que hace unos meses estuve haciendo un trabajo de investigación por otro tema en la biblioteca del Congreso de la Nación, buscando diarios de 1890 a 1892, y me llamó terriblemente la atención encontrar en el diario La Prensa un montón de noticias donde decía que la Sociedad Protectora de Animales, por ejemplo, hacía inspecciones en las caballerizas de los tranvías. En esa época había tranvías a caballo, y la Sociedad Protectora de Animales hacía inspecciones para que los caballos que eran utilizados para impulsar los tranvías tuvieran las condiciones mínimas o dignas de alimentación, de descanso, cosa que no me hubiese imaginado que esto hubiese ocurrido hace 100 y pico de años. Me pregunto, quizás con esto que era muy avanzado para el año 1890, 1891, qué pasó con nuestra sociedad, que pareciera que en estos años obviamente estamos como volviendo a discutir todo eso. Pero bueno, en conclusión digo, creo que sí debemos aprovechar las herramientas legales. Los abogados tenemos un rol que es obviamente acompañar esas demandas sociales, abrir camino en la justicia. Pongo quizás como acento, como cuestión, también debemos ser como profesionales muy cuidadosos cuando litigamos, para evitar que una buena causa no termine perdiendo por los errores de la práctica profesional. Y finalmente, sí resaltar que la pelea no está o no va a estar únicamente en el ámbito legal, sino que va a estar en la sociedad, cuando podamos convencer a las personas, a los políticos, al gobierno y por ende a los jueces y a los policías que los animales tienen derechos, que hay que respetarlos y que no hay otro camino que trabajar en forma conjunta con la sociedad. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora le damos la palabra al doctor Oscar Mellado. Él es de la materia de Derecho Animal de Cuyo, Mendoza. Gracias. Yo me preguntaba, ¿se escucha? Me preguntaba antes de subir aquí, ¿qué hacía yo acá? ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Y bueno, lógicamente la contestación también hacía yo y decía, bueno, responde a la invitación tan gentil que cursara en su momento la doctora González. Y en segundo lugar, también me preguntaba yo, después de pasar estas dos jornadas tan intensas, tan profundas, y me animo a decir con un gran rédito en lo conceptual, que yo valoro muchísimo, llevar ese caudal, que yo creo que todos los que hemos estado aquí lo confirmarán. Bueno, entonces esa pregunta respondía a eso, y me decía la doctora González y me decía la doctora Rey que era porque, bueno, yo trabajaba en mi provincia, ejercía la profesión en derecho penal y también, por supuesto, con inclinación hacia la disciplina
del derecho de los animales. Y que eran, escuchen esto, una suerte de pionero en Mendoza en esta actividad. Bueno, a mí la palabra pionero no me gustaba. En la Argentina, doctor. En la Argentina. No. Puede ser que esa gente que no lo conozca, pero es porque no. Pero uno de los primeros, digamos. Primero, bueno. Y claro, buscando cómo comenzó esta historia de mi inclinación y mi intervención en el derecho animal, claro, aquí se ha hablado, todo el mundo ha hablado de lo olvidado, lo omitido de esta disciplina. Yo estudié en Córdoba con profesores de muy buen nivel, juristas y doctrinarios que, bueno, todos conocemos, ¿no es cierto? Los titulares de cátedra de aquella época en Córdoba son conocidos en todo el país. Pero debo decir que jamás en derecho penal, que fue y es mi pasión, se mencionó la ley 14346. Estuvo y está en el Código Penal, escondida ahí en el patio de atrás de ese ordenamiento. Jamás se mencionó. Así que esto es muy importante porque por algo será. Uno tiene que preguntarse por qué esa omisión, por qué ese descuido de los operadores del derecho en aplicarla durante tantísimos años. Y bueno, esa ley que hoy todo el mundo discute y propicia su cambio y su reforma, y les quiero decir que yo también creo que necesita un ayornamiento por el paso del tiempo y por figuras que han quedado o que no las ha tratado. Sin embargo, tengo un respeto y una admiración muy grande por ese instrumento jurídico, porque a mí, ya que hablamos de los primeros en ejercitarlo, bueno, ese instrumento me permitió abrir algunas puertas, me permitió gritar en nombre de los animales y defender a los animales. Este es un valor inconmensurable, una ley, una herramienta prácticamente desconocida que aparecía pidiendo permiso y entrando a los estrados judiciales y golpeando a los escritorios. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí subestimamos a la ley. Por ahí se dijo, no, pero si, ¿cómo los animales? La ley fue muy clara y muy inteligente, al punto tal que si uno sabe leerla, al principio dice, el que hiciere actos malos tratos con animales o hiciere convertir en víctimas a los animales. Fíjense qué concepto. No aclara más nada, pero dice, usa la palabra víctima. Año 54 usa la palabra. ¿Y qué puede ser víctima? Solamente un ser viviente. No puede ser víctima este anteojo. Puedo dañarlo, romperlo, quemarlo, pero no lo puedo hacer víctima, ¿sí? Porque no siente. Entonces, fíjense qué inteligente la ley. Y si uno se inmiscuye más en el razonamiento de los legisladores de la época y va al debate parlamentario, encontrará esto. Y encontrará también que la ley venía demorada desde el 47, desde el 51, había fracasado. Uno de sus mentores, el diputado Benítez, había fracasado por la resistencia hasta que logró sanción definitiva en el año 54. Esa sí que es pionera, esa ley sí que es pionera en la Argentina y en América. Es un ejemplo muy grande el que tuvimos. A tal punto que si ustedes leemos la Declaración de los Derechos del Animal, ¿cierto? Sancionada en la ONU, aprobada por la UNESCO, etcétera, etcétera, y si uno la lee atentamente, no hay discordancia con nuestra ley. Claro que esta Declaración Universal vino en el año 77-78, o sea, otra mención de honor para la ley. Yo, sinceramente, tengo mucho temor de los proyectos que están dando vueltas y que están en el Congreso y que están por sancionarse, por lo menos lo que nos llega a nosotros, lo que se nos dice,
¿no es cierto? Tengo mucho temor porque no vaya a ser cosa que hagamos una regresión, cosa que no es difícil en este país, ¿no? Que hagamos una regresión legislativa. Ya nos pasó en esta materia, en el Código Civil que se sancionó en el año 2015, nos pasó. Porque si ustedes leen atentamente, en materia de animales estamos peor que antes. Vamos a salir a aplaudir a Vélez Sarsfield en cualquier momento. Porque no se tocó el tema, que fue increíble, no se tocó. Habrá intereses que yo no conozco, no sé cómo viene el poder ahí. La cuestión es que el Código Civil siguió igual que cuando lo tenía la 2312, el artículo 2312 y compañía. Bien, este es un dolor muy grande que tenemos los animalistas porque era la oportunidad fundamental de colocarnos en el mundo, por dónde va la corriente animalista y por supuesto procurar con eso hacer justicia. Así que, si queda la ley como está y si se modifica para peor, no, por favor, que quede esta ley. Seguimos con esta ley. Bueno, y hablando de leyes, a ver, yo trataba de darle a esta charla una impronta un poco particular para no ser repetitivo, elemental. ¿Y cuál era el temor de ser repetitivo? El que Mendoza no es una isla, obviamente, y participa y corre con todos los defectos y virtudes que en esta materia presentan todas las provincias y la capital del país, con algunas particularidades. Y allí puse el foco, para distinguir, como digo yo, esta cuestión. Bueno, Mendoza, por ejemplo, merece destacarse la conversión del zoológico en ecoparque. Actualmente el zoológico dejó de existir y se convirtió en el ecoparque y está en pleno proceso de transformación. Claro está que ha habido numerosas resistencias, tremendas resistencias ha habido a esta transformación. Nosotros, la ONG que yo integro, ASOREVA se llama, Asociación del Encuentro por la Vida Animal, somos querellantes en esta cuestión del zoológico, en distintos juicios, porque desde mayo del año 2016, sobre todo mayo, junio, río, ¿cierto? Hubieron muchas muertes, pero muchas muertes, no se sabe cuántas, de animales. Y no se sabe por qué tampoco. A ciencia cierta, pericia, no pericia, veterinario, etcétera, etcétera, no se sabe cómo murieron. Mi olfato me dice que puede haber sido una reacción al cambio y a la transformación. ¿Por qué? Porque se argumentó y hasta el día de hoy que esa institución, el Señera, Mendoza es un ejemplo, es un paseo histórico de entretenimiento y es real, yo lo recuerdo de pequeño, por supuesto que luego no piso ni paso a 3 cuadras del zoológico, del ex zoológico. ¿Por qué? Cuando uno toma conciencia de lo que pasaba ahí dentro, no puede menos que aplaudir con todos los defectos esta transformación del zoológico en ecoparque. Y le voy a mencionar una persona que es la directora hoy del ecoparque, la ingeniera Caram. La menciono porque ha tenido un valor increíble esa mujer, peleando contra medio mundo, sindicatos, la sociedad, conceptos, lo mediático, etcétera, etcétera, y ahí está al frente del ecoparque. Al día de hoy hay animales que ya han egresado y han encontrado su hábitat natural o alguno semi-artificial acondicionado a estar felices, por ejemplo, el caso de los leones, 4 leones que se enviaron a Minnesota, Estados Unidos, después pecaríes, cantidades de pecaríes que han ido a parar a los esteros de Iberá. Bueno, y hay 4 elefantes que tienen las muestras de la picana porque provenían de circos, ya vamos a hablar de ese tema, provenían de circos. Entonces tienen las muestras de las torturas
eran sometidos. Esos elefantes también se están por ir, en este momento está el trámite. Y así todo, bueno, y en el camino se fue, gracias a la acción de AFADA, de habeas corpus, se fue Cecilia, ¿cierto? Otra historia. Cecilia fue un hito muy importante y claro, quien había abierto la puerta para que sucediera eso era el fallo tan mentado aquí de la orangutana Sandra. La particularidad del caso Cecilia, que acá los abogados, colegas aquí presentes me van a ratificar, fue que la jueza también, con una valentía enorme, hay que escuchar a esa jueza, la jueza Mauricio, jueza de un juzgado de garantía, en soledad total, hizo lugar al habeas corpus, con 10.000 aprietes y amenazas y demás, y le otorgó la libertad a Cecilia. Bueno, y a escondidas Cecilia emigró y está en un santuario en Sorocaba, Brasil. Y está muy bien porque los videos que llegan, la visita de los etólogos que le han hecho, está muy bien. Y bueno, dos palabras al respecto. Cuando se hizo el juicio de Cecilia, los veterinarios y etólogos encargados de hacer la pericia determinaron que ese animal tenía un estrés enorme, padecía ansiedad, angustia y todos los males del cautiverio. Llevaba 20 años encerrada en un recinto muy pequeño. Le habían puesto árboles pintados, agua que caía, qué sé yo. Bueno, se dan cuenta, es una transformación pero sustancial y Cecilia se fue. Y así se pretende que se vayan todos, que queden nada más los de Corral, autóctonos de Mendoza, pero todos los exóticos se les está buscando destino. Creo que este es un dato que yo tenía mucho interés en destacarlo, por supuesto que es un tema para hablarlo in extenso. El ecoparque, bueno, como dije, lo dirige, lo preside esta ingeniera acá y también funcionarios de la Dirección Natural de Recursos Renovables de la provincia. Está integrado también por representantes de asociaciones privadas, civiles, que se dedican a esta cuestión de representación de animales, gente también del sindicato, del zoológico, que son empleados públicos. En fin, ese es el organismo. Y fundamentalmente lo que procura es convertir ese lugar en un portal ambiental en armonía con el ecosistema y hace jugar un cúmulo de factores. Y yo voy a destacar uno solo para no hacerlo tan largo el asunto. Por ejemplo, hay un sitio para las comunidades de los pueblos originarios. Se le ha dado lugar a los pueblos originarios en razón de que ellos tienen una concepción, una cosmovisión de la cuestión animal y de la cuestión ecológica muy digna de rescatarse y de establecer cómo fue el constitucionalismo imperante en una década atrás aquí en Latinoamérica, ¿no es cierto? Constitucionalmente se recetó el derecho de los pueblos originarios, etc. Bueno, eso en cuanto también, fíjense, el zoológico, yo lo menciono porque por ahí en todo el país hay muchas provincias que están, que sí, que quieren, que no quieren, que hay resistencia, etc. Nuestro ex zoológico, la cuestión empezó con una denuncia casi insólita que hizo una mujer, Soledad Moretti, porque esta mujer advirtió junto con otras compañeras, advirtió que en los pasillos del zoológico había restos óseos de animales, o animales que estaban en putrefacción así a vista. Una cosa espantosa. Bueno, sacó fotos, videos, etcétera, etcétera, y ahí vino la denuncia. La reacción de la Fiscalía fue inmediata y comenzó todo un proceso. Somos querellantes, digo somos porque todavía está en vigencia ese juicio que tuvo muchísimas incidencias, muchísimas subida y bajaba a la cámara, etcétera, etcétera, con los planteos que había.
Y hoy está en la Suprema Corte de Justicia ese juicio. Bueno, pero ¿a qué viene? Viene a que quedó algo, es lo que decía el doctor recién, quedó algo importante, que luego se ha retomado con la transformación del zoológico. Quedó algo importante en el lugar, que fue también la conciencia y la toma de conciencia de la población, de muchos los medios de comunicación. Es decir, por poco que se haga, vale. Y si hay tropiezos, no importa, hay que seguir y superar esos tropiezos para la vehemencia, porque yo a esta altura de mi vida y del tiempo que llevo ejerciendo, no juego más al River Boca con la justicia, a pesar de que tengo diferencias enormes y peleas. Tengo lo que tengo, que es la biblioteca y la computadora y los escritos. Y otros factores, pero no peleo más ni discuto más, ya sabemos cómo es la justicia, ya sabemos cómo es. Hay fiscales que son permeables, que son comprensivos, que son, en fin, que se adaptan al tiempo que corremos, y hay otros que no, y jueces del mismo tenor. Fíjense, por ejemplo, tengo un caso, ya que hablamos de realidad práctica, de un hombre que mató un gato en el techo a patadas, un gatito, porque le molestaba a la gata, según él, el gato. Bueno, lo filmó el vecino, pero lo curioso es que no termina aquí la cuestión. El tipo que mató a patadas al gato es abogado y es funcionario judicial en una cámara laboral en Mendoza. Y el otro también es empleado, es auxiliar en una fiscalía. Fíjense cómo se da la cosa, porque es un barrio judicial. Bueno, ¿a qué va esto? Va a que nosotros nos constituimos en querenantes, por el gato, obviamente. Bueno, el fiscal de la unidad fiscal correccional, estábamos esperando que le notificaran al diputado la Constitución, ¿no es cierto? Y un día nos encontramos con un decreto de 3 renglones que decía, nos sacó del proceso, nos expulsó del proceso diciendo que nosotros no estábamos incluidos en ninguno de los supuestos del artículo 10 del Código Procesal Penal. Una barbaridad, porque el artículo 10 trae una serie de uno de ellos es la defensa de los intereses difusos, porque ¿de quién era ese gato? Mío no es, de otro tampoco, de nadie. Por los intereses difusos nos hemos intervenido en 1000 juicios por ese asunto. Bueno, este fiscal nos rechazó. Entonces, pensaba, bueno, aquí es la corporación, alguien metió la cola, etc. 10.000 disquisiciones, ¿cierto? Todas viables, todas aceptables. Pero la única realidad era plantear la cuestión al juez ocurrir, como se dice allá en el Código nuestro, ocurrir ante el juez superior y lograr que sea. Y así fue, exactamente así fue. Tuvimos la oportunidad de alegar, por supuesto oralmente, y bueno, se demostró esa situación. No sé si ustedes entienden, la bronca del momento fue enorme. Yo quería, no sé, voltear el juzgado. Por poco volteaba el juzgado. Pero bueno, como abogado tengo otros recursos y otras herramientas. Espero que ese fiscal entienda lo que ahora dice juez Garrido, ¿no? Bien, también pasó con el famoso caso del próbolo. Ustedes están al tanto. El caso del instituto religioso donde ha habido de todo. El tema de los sacerdotes pedófilos, de toda esa historia, de chicos discapacitados, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿pero a qué viene esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el próbolo? Una ONG que se dedica a los animales. Bien. Circuló por ahí circuló, se coló, no sé cómo, que habían actos de zoofilia. Hablamos con gente especialista en derecho canónico, qué sé yo, nos llenaron la casa, que había casos de zoofilia. Entonces nos metimos como querellantes con el problemista no menor de que la zoofilia no está tipificada en la ley 14346, así que nos podían sacar, pero de taquito, ¿no es cierto? De entrada, ¿no? Nos podían sacar. Bueno, el fiscal, por supuesto, rechazó la constitución
querellantes, y hubieron 2 instancias, las ganaban. Eso es lo importante, las ganaban. Pero fíjense, el tiempo jugó en favor del fiscal en el motivo de que tiene una pena de 1 año como máximo en la ley, y bueno, y prescribió. Ganamos pero perdimos, no sé cómo es la cuestión. El asunto es que es así la lucha por el derecho. Recién hablaba con un colega que tiene la edad mía y el tiempo mío de trayectoria, el doctor Wasserman, y nos contaba sus cuitas, ¿no es así, doctor? Es verdad. Bueno, nos contaba, y qué parecido, y hacíamos un parangón con los más jóvenes, con ustedes, los más jóvenes, y la diferencia de dinámica de cuando nosotros ingresamos a litigar a la que existe ahora. Tendremos que ayornarnos, doctor, o nos vamos. Bueno, este es el caso del próbulo. Les quiero decir que este tema del rechazo de los fiscales es relativo. Traigo otro caso, seguimos con la realidad práctica. También es conocido. Ustedes han escuchado de ese hombre que mató a la madre y a la tía, son judíos, israelíes. Un caso pero escabroso, una cosa tremenda. En Mendoza, un ex militar israelí que había combatido en la franja de Gaza, tipo ingeniero, ¿no? Bueno, y vivía solo, un ermitaño, una cosa rarísima. Vinieron a visitarlo los parientes, entraron al predio y no salieron más. Bueno, la investigación fue tremenda, con muchísimos allanamientos y diligencias, etcétera, etcétera, hasta que encontraron los cuerpos de estas personas. Pero, ¿qué hace la ONG ahí? Bueno, nos llamó la fiscal, que es animalera también, por eso les digo, inmediatamente muy preocupada por los animales, porque el tipo tiene una obsesión infernal con los gatos, no con los perros, con los gatos. Es más, el que es gato. Ustedes no sé si han visto los videos que maulla y hace zapazo en las audiencias y otras cosas. Bueno, no se sabe si es la estrategia defensiva o es así. Eso es para un psicoanálisis. Realmente no se sabe. La cuestión es que es un gato y nosotros nos estamos llevando. Estamos corriendo un peligro de vida con ese tipo, que es de terror. Es terror. En uno de los allanamientos que estuvimos presentes discutimos, aparte que tenía 3 perros atados al sol, muy mal, discutimos, y yo lo enfrenté, por supuesto, porque yo estaba con la policía, claro. Estábamos con la policía, sino que era un tipo que mide 2 metros y violentísimo. Bueno, aclaré, esa es la situación. La cuestión es que los gatos, hoy ya casi todos eran 35. Casi todos ya tienen su hogar. Quedarán castrados porque una veterinaria se ofreció y lo hizo ad honorem. Por supuesto que ya la criticaron porque violaba la ley de aranceles, que es el colegio veterinario, no conozco bien la cuestión, pero fue criticada. Ella lo realizó, lo curó, le dio asistencia sanitaria y ya cada uno ha ido a parar, han sido adoptados. Bueno, también les traigo esta conclusión, ¿cierto? En el sentido de que son inferencias que considero oportunas y particulares de Mendoza, ¿cierto? Porque para repetir, les decía, lo que se ha hablado hasta aquí no tiene ninguna gracia, ¿cierto? Bueno, en materia de otra situación que vivimos en Mendoza, que yo lo lamento mucho, es la proliferación de leyes, ordenanzas, decretos, reglamentaciones de todo tipo. No hay consejo deliberante de la provincia que no emita algo que te alguien. Todo el mundo quiere saber algo de perros, gatos, animales sueltos, fauna, silvestres, etc. Todo el mundo quiere saber algo. Y a mí me parece muy grave eso. Muy grave porque esa inflación legislativa oscurece. Si acá la cosa es muy simple, hay que ir al núcleo del problema. Y el núcleo lo tenemos en la Constitución Nacional, en los tratados internacionales, en la 14346, hasta tanto se modifique o no, y va.
basta, porque todo el mundo reglamenta, hasta los consorcios, todo el mundo habla del tema de los animales. Cuando queremos abordar no sabemos dónde está. Si la cosa es mucho más simple, maltrato y crueldad. Doctora, ¿me quiere hablar? Bueno, si va a pasar. Bueno, entonces para cerrar, por último, les diré que estamos en este momento en un juicio donde se juzga a policías que fueron de cacería a una zona que es una reserva natural protegida por ley, que es Villavicencio, la Reserva Natural de Villavicencio. Allí estos policías, más otros civiles en camionetas de la policía, con armas de la policía, cazaron guanacos, una guanaca peñada y guanacos de San Luis. Bueno, destaco que los guardaparques se enfrentaron con la policía y no los dejaron pasar y bajaron los guanacos de la camioneta. Y bueno, el juicio se está sustanciando ahora, después de muchos años, en este momento se está sustanciando. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Leyes, no son la solución las leyes, o priorizar el tema ley. Los abogados, no sé, traemos una formación que absolutizamos el tema legislativo, y es el error. Acá hay 1000 disciplinas que nos ayudan, como las que escuchamos ayer, tan certeramente poner a otras disciplinas, antropología, lo mediático, la gente del periodismo, etcétera, etcétera. Los abogados nos perdemos a veces en esas divulgaciones, en esas abstracciones que es la ley. Recuerden, Carmiñani o otro italiano de aquella época decía que la justicia se procura, se logra no solo con las leyes, sino con buenas personas. Si logramos eso, estaremos más cerca de la justicia. Por más leyes que nosotros se nos ocurra sancionar o en fin, o establecer. Bueno, se acabó. Tenemos una noticia para el cierre de este maravilloso evento. No es tan terriblemente difícil empezar un evento de 2 días con el Salón Azul lleno, como empezamos ayer. Lo notable es terminar con el Salón Azul lleno. O sea, abro bastantes eventos aquí en este salón y varias veces he visto un evento de 1 día o de 2 días empezar con el salón como estaba ayer a la mañana. Pero sinceramente pocas veces se ve terminar un evento con el salón lleno, lo cual es mucho más importante y es mucho decir. Creo que realmente se ha tratado de un encuentro más que satisfactorio y por eso vamos a cerrarlo junto con la querida doctora Vicky, vamos a cerrarlo con un desafío que esperamos que salga bien. Hemos resuelto con la querida doctora Vicky convocar para el año que viene, al que será, como habíamos hablado, el primer encuentro internacional, con todo respeto para los encuentros internacionales que ya se vienen realizando de abogados. Acá es un encuentro internacional de acá, digamos, pero con todo respeto a los otros, vamos a convocar al primer concurso de trabajos científicos sobre derechos de los animales no humanos. Las reglas de este concurso, que serán semejantes a los otros concursos que tiene el Departamento de Ciencias Sociales, ya con varios años, como el de Ficción y Derecho. Ya veremos la constitución de un tribunal que se integre, como todas las actividades del Departamento de Ciencias Sociales, con estricta paridad de género y convocando a personas de diferentes partes. Incluso procuraremos convocar a personas del exterior, también de otros países, para que integren el jurado, y esperamos que se presenten muchos trabajos. Ya verán que las reglas imponen el anonimato, imponen el uso de seudónimos y demás, que nosotros somos muy estrictos. Cuando en los otros concursos ha habido
la más mínima posibilidad de identificación de un trabajo, inmediatamente se va descalificado. De manera que en esto somos muy estrictos, desde ya tengan mucho cuidado. Los premios consistirán en $2 millones para el no, ese no. Los premios son libros. Acá, ¿qué quieren que les demos? Los premios son libros, son un certificado y son, por supuesto, para los ganadores de los primeros premios habrá una categoría para estudiantes y una categoría para docentes. Sí, por supuesto. No, pensémoslo ya. No, pensémoslo ya. Armemos una revista de derechos de los animales no humanos, o revista electrónica. Vamos a hablar con la gente de la editorial con la que estamos sacando ficción de derecho. Armemos una revista. A ustedes, ¿no? Armemos una revista que tenga también un comité editorial de muy buen nivel, con paridad de género, representativo, y vamos para adelante. Después de escuchar todas las exposiciones que hemos tenido en estos 2 días, estamos cargados de energía. Vamos para adelante. Y vamos en positivo, por supuesto. Vamos en positivo, porque la verdad que es una cosa buena la que se está haciendo acá. Entonces merece la pena, ¿no? Vamos para adelante. De manera que entonces queda hecho este desafío. Vamos a tener entonces el Congreso Internacional, si Dios quiere, el año que viene. Vamos a tener el concurso y vamos a tener la revista. No, es que los invitamos y los necesitamos. Necesitamos la presencia de veterinarios, como bien dijo el doctor en su excelente exposición. Necesitamos la presencia de veterinarios, de antropólogos, de historiadores, de psicólogos, de gente de ciencias naturales. Necesitamos etólogos, necesitamos una cantidad de personas. La verdad que los juristas, que solemos ser bastante soberbios, tanto que construimos una loma artificial en la ciudad de Buenos Aires porque necesitábamos tener la facultad más alta que el resto, y en una ciudad totalmente plana era necesario hacer una loma artificial, pero realmente es hora de que nos sentemos a conversar con las otras disciplinas y elaboremos cosas juntos. No lo vamos a llamar al israelí que se cree gato, porque a ver si tampoco tan lejos no vamos a llegar, ¿no? Por ahí convocamos un gatito de verdad, pero no este israelí que se cree gato. Pero así que queda hecho el desafío y le paso la palabra a Vicky para que cierre el evento, pero les pido que cuando le demos la palabra se la demos con el aplauso enorme que se merece. No hubiesen soportado 2 jornadas que creo que trabajamos mucho para ello, trabajamos mucho y realmente no queremos la crítica boba en las redes sociales. Nosotros lo que queremos es que si nos critican de frente, como corresponde, como señores y señoras que somos todos. Esto es lo primero que quiero decir porque ya comenzaron las redes a decir pavadas y me parece que no corresponde. Segundo, gracias a los que integran mi materia, gracias a Ricardo por la generosidad, gracias al doctor Mellado, y en él agradezco a todos, pero Mellado es una institución, entonces discúlpenme, gracias a Mellado por haber venido, el día de su cumpleaños, se vino desde Mendoza y vino para darnos su conocimiento. Gracias a cada uno de los que participaron, a Ania Bombio con sus aportes, Regina Artega, Mónica, a Graciela, a Graciela Morgan, a Lete, a Carmen, a todos. La verdad es a cada uno les agradezco. Y sepan que si el año que viene tenemos este Congreso Internacional y Nacional, si tenemos este concurso y si salió esta revista, es por 2 motivos. Porque tenemos un padre creador o generador o cuidador del derecho animal,
¿no? Porque derecho animal no tiene maternidad, tiene paternidad, ¿no? Que siempre la está criando y la está cuidando. Cada vez que me voy a mandar una me dice, pará, y me cuida para que el derecho animal siga existiendo. Y me cuida de la facultad que hay que cuidar. Y siempre lo hace, y eso es Ricardo Rabinovich. Gracias a su generosidad van a ver estas cosas. Y gracias a todos ustedes vamos a tener una revista, vamos a poder hacer un congreso con ponencias, un concurso, y va a haber una jornada internacional en la OVA, la OVA. Gracias a la gente de Rosario, de Tucumán, de Salta, de cada lugar de Neuquén, gracias a los fiscales, gracias a la gente que vino de otras disciplinas, gracias a los activistas, gracias a todos. Si no entendemos que lo único que tenemos que ponernos de acuerdo son en lo que coincidimos para avanzar, no nos dimos cuenta de nada. Si solo vamos a estar en el chiste fácil, no entendimos nada. Con muchos de ustedes, muchos saben, hay muchas cosas que no comparto, pero tenemos el mismo objetivo. Lograr que el derecho animal, en esta autonomía científica que consideramos que tenga su autonomía académica. Ya tenemos doctrina propia, tenemos jurisprudencia propia, tenemos objetos propios. Solo nos hace falta que nos reconozcan, y no es tarea única. Y todo eso va a depender de todos ustedes. Nosotros ya nos están dando casi todo. Así que gracias a todos ustedes, y los invito a que nos saquemos una foto entre todos, ¿les parece? Y terminamos esta jornada entre todos, y gente, lo hicimos entre todos. Gracias.